Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una jornada más de este Festival de Cine de Almería. Hoy tenemos una programación amplia en esta mesa que luego enlazaremos con una proyección de la serie Asuntos Internos de Televisión Española. Quiero aprovechar para agradecer tanto a Televisión Española como a José Pastor, que es el director de ficción, pues que estén siempre apoyando el festival, no solamente con estas proyecciones, sino también con la retransmisión en diferido de la gala de clausura o otras proyecciones como Sorolla, que junto con Secuoya se podrá ver el jueves. Os animo a que sigáis viniendo a estas actividades, en lo que queda de festival. Y bueno, agradezco muchísimo también a Tirso Calero, que una vez más sea el moderador de esta mesa. Tirso es un buen amigo mío. Además, la primera actividad, que estaba pensando antes que la primera actividad que hice yo en Almería fue contigo en el 2014 con Fernando Esteso, nada más y nada menos. Él es el director de una película que se llama Blockbuster, que es un auténtico homenaje de amor al cine y a los actores veteranos del cine español, con Manolo Zarzo, que también hicimos algún bolo. Y bueno, Tirso es un buen amigo y cuando empezamos a crear las mesas de FICAL, pues fue una de las primeras personas que se incorporó porque queremos que haya diferentes visiones con diferentes invitados. Entonces, pues gracias Tirso por todo lo que haces, gracias también. Y bueno, Almudena Cis, que ha sido jurado también del Festival de Cine de Almería y me he dado cuenta, ayer nos dimos cuenta que hablábamos desde hace años por teléfono y nos guaseábamos y no nos habíamos visto físicamente nunca. Habías venido a actividades mías que yo no había estado y cosas así. Entonces, bueno, es un placer tenerte y a ti también. Y os dejo ya con Almudena, si quieres dar la bienvenida, decir algo. Yo simplemente daros las gracias porque estoy aquí y sobre todo al público que una vez más asistía a nuestras mesas. Como bien decía Enrique, quedan muchas actividades, muchas proyecciones, muchas mesas redondas, 3 galas por delante. Así que nada, que sigáis disfrutando del Festival de Cine y sobre todo que esto gracias a vosotros y para vosotros. Sin el público no estaríamos aquí y por supuesto muchísimas gracias por estar aquí, que para nosotros es un honor. Gracias. Por cierto, animaros a que vayáis el sábado a ver a Pedro Alonso, que todos lo conocéis por La Casa de Papel, que va a presentar su ópera prima como directora a las 11:30 en el Teatro Apolo. Es que las teletiendas anteriores se me había olvidado decirlo estos días. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Enrique. Para mí es un placer estar un año más en FICAL moderando una mesa redonda. Y lo hago con 3 personas que son compañeros y sobre todo son amigos, que es Almudena, Sandra, José. Es un lujo estar con ellos, compartir esta mesa redonda. Y vamos a hablar, el título que le hemos puesto es La burbuja audiovisual. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar un poco de las tripas de la industria audiovisual, ¿no? de cuál es la situación actual del mercado audiovisual español, de cómo hacemos las series, de cómo se venden, de cómo tienen que las actrices y los actores trabajar en ellas y, bueno, intentar durante una hora, vamos a hacerlo de manera agradable y amena y podéis preguntar todo lo que queráis. Yo voy a empezar a lanzar algunas preguntas para generar debate. Me gustaría que esto, más que una conferencia de 3 expertos, sea un diálogo vivo, con lo cual después podéis hacer las preguntas, interrumpirnos y todo lo que queráis. Yo quiero empezar, por ejemplo, con Almudena, que efectivamente todo el mundo sabe que fue una gimnasta excepcional, 4 Juegos Olímpicos, pero de repente, cuando acaba su carrera como gimnasta y como profesional del deporte, inicia una nueva carrera como actriz, habiendo trabajado ya en teatro, en series de televisión. Almudena, ¿cómo se renace? O explícanos cómo fue ese cambio. Bueno, buenas tardes. Gracias al festival, Enrique, y a ti, Tirso, por la invitación. Yo creo que ya es algo que es conocedor de todo el mundo, el saber que la retirada del deportista pues, se antoja a veces un poco imposible, normalmente se da en edades tempranas, es como una jubilación anticipada y cuando una decide dar otros pasos en otras profesiones, pues le invade muchísimo miedo a esos pasos porque la competencia o el sentimiento de competencia que yo tenía como gimnasta, pues sé que es algo que no voy a volver a alcanzar o creo que no voy a volver a alcanzar en otra profesión. Y entonces se te hace por un poco cuesta arriba y sobre todo porque la mirada que tienen los demás sobre ti sigue estando esa pátina de la gimnasta de rítmica, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa imagen que tienen de ti? Es bastante imposible porque no puedes entrar en la mente de los demás.
Pero es verdad que mis primeros pasos en la interpretación tuvieron que ver con ordenar mi paso por el deporte y pasó un poco por entender que a nivel emocional yo no pude transitar por las emociones como me hubiera gustado porque me hubiera debilitado como deportista. Entonces encontré ahí un melón muy interesante que me empezó a dar la interpretación, un lugar donde jugar en ese contexto, ese entorno, a esas emociones que no pude hacer como profesional del deporte y sanar algunas cosas que se habían quedado pendientes en mi etapa deportiva. Puedo decir que en Pekín 2008, que fueron mis cuartos Juegos, yo me sentía muy competente y muy consciente de todo lo que me suponía estar a ese nivel y con esa responsabilidad, pero no había transitado en edades tempranas por lo que tenía que haber transitado. Entonces me sentía como en deuda y encontré en el mundo de la interpretación un lugar donde poder explorar todo aquello que no había hecho, ¿no? Y luego también me sorprendió mucho al principio, por ejemplo, cuando hice mi primera obra de teatro en el Centro Dramático Nacional, una crítica antes de estrenar la obra de un usuario de Twitter que resultó ser actor, cuando me dio Sergio Peris Mencheta mi primera oportunidad como actriz en teatro. Y me dijo, joder, ya lo que faltaba, la gimnasta siendo actriz, ¿no? Y no había estrenado la función. Entonces yo me acuerdo que le di a me gusta y al poco tiempo este chico me escribió disculpándose porque entendemos que esta profesión es muy frustrante, no te llegan oportunidades siempre. Cuando le llega a alguien que tú crees que igual no es merecedora de, pues te entra mucha rabia. Y entonces le invité a que viera mi trabajo porque ni siquiera lo había podido exponer y al tiempo me dijo, no, he ido a verte y te felicito por ese trabajo. Y lo más importante es que mi primera oportunidad como actriz de teatro me la dio Sergio Peris Mencheta y fue porque quería una mujer comprometida. No quería una grandísima actriz, quería una persona que no le fallara. Y mi primera oportunidad en audiovisual, que fue en 2011, fue yendo a recoger yo un premio como deportista de élite, donde me daban un premio a mi trayectoria profesional, que parecía que me estaban jubilando, y en la mesa estaba con Isla Producciones, con Víctor García, y por la exposición que hice yo agradeciendo el premio, pero que por favor no me jubilaran de por vida, me dijo, pues ¿tú ahora qué estás haciendo? Y yo, pues me estoy formando como actriz porque me gusta seguir expresando, seguir contando historias. Lo he hecho toda mi vida ante 8.000 espectadores y yo quiero contar no solo con el cuerpo, quiero hacerlo con las palabras. Y me dijo, pues hay una serie que se llama Frágiles, que habla de problemas físicos y mentales y me gustaría verte. Y no entré en la primera temporada, pero entré en la segunda. Bueno, y esa fue mi manera de entrar. Está muy bien explicado, ¿no? Cómo entraste. José, cambiamos. Como máximo responsable de ficción en televisión española, tanto cine como series de televisión, a mí me gustaría preguntarte por las series. ¿Qué crees que tiene que tener una serie para que Televisión Española diga, queremos hacer esta serie? Bueno, a diferencia de otras plataformas, ¿qué tiene que tener para Televisión Española? Es verdad que siempre... Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por estar aquí. Si es verdad que al servicio público, en este caso a Radio Televisión Española o a las televisiones públicas autonómicas, siempre se espera de nosotros algo más que la audiencia pura, ¿no? Se espera que cumplamos con nuestra función de servicio público. Entonces, sí es verdad que procuramos que sean contenidos que tengan calidad, contenidos que tengan un corte divulgativo. Intentamos cumplir con distintos criterios que nos definen como servicio público, desde el principio de descentralización, intentar llevar rodajes a otras zonas de España, o buscar la igualdad de género o la diversidad, o mostrar la pluralidad del país, ¿no? En lenguas oficiales o en cualquier otro aspecto cultural. Pero yo creo personalmente, para mí una cosa cuando llega al cargo que era importante es que eso no estuviera reñido con hacer audiencias, ¿no? Nosotros, pues el perfil de nuestras series lo tienen un poco más difícil, tal vez a nivel audiencias, porque intentan tener ese punto de calidad que a veces está reñido, ¿no? En cuanto al producto que diseñamos, pero sí que no queríamos dejar eso de lado, porque al final también creo que tenemos que intentar ser relevantes con los contenidos que hacemos. Producir ficción es el formato más caro que hay. Una hora de ficción cuesta, para que os hagáis una idea, el triple de lo que puede costar una hora de MasterChef. Entonces, creo que tenemos que tener una responsabilidad un poco con la ciudadanía, que al final está pagando con sus impuestos la cadena, y hacer contenidos que les parezcan atractivos. Si no, haríamos series para la 2 directamente, ¿no? Intentar que vayan a la 1. En ese sentido, pues lo habréis visto un poco la oferta que tenemos en Radio Televisión Española. Pues este año hemos estrenado de momento un par de series. Una es Las Abogadas, la otra es Detective Touré. Pues en Las Abogadas queríamos recuperar el drama legal.
los dramas de juicios, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que tenemos que fijarnos también es ver qué es lo que no se está haciendo para hacerlo nosotros. Cuando encargamos La Promesa hace 3 años o 2 años, no había series de época en España, y si nos fijamos en una tele pública europea como es la BBC, las series de época siempre han funcionado muy bien, ¿no? Y este perfil de serie de Downton Abbey ha funcionado fenomenal. Las plataformas no estaban apostando por eso, y en la ficción en abierto, los 3 grandes grupos del abierto, parecía que tampoco. Muchas veces tienes que encontrar la serie que te diferencie y que en la oferta tan abrumadora que tenemos de contenidos y de series, donde en España creo que hace 2 años, en el 22, se produjeron más de 40, esto supone que se está estrenando una serie casi a la semana, pero es que en Estados Unidos creo que hacen 400. O sea, en Estados Unidos se estrenan unas 8 series a la semana. Entonces, en esa oferta tan abrumadora, yo creo que tenemos que buscar la diferenciación. Con La Promesa a nivel serie diaria, que son otros perfiles, ¿no?, donde buscas una cita diaria con la audiencia en horarios distintos al prime time, pues apostamos por ese concepto de época. Pero con Las Abogadas lo que queríamos era un poco mostrar una parte histórica de la transición, es decir, divulgar, explicar, enseñarle a la sociedad una parte muy interesante de nuestra historia, que lo repetimos con Asuntos Internos, que la vamos a presentar ahora esta noche, que es una serie que lo que hace es coger un poco el momento de la transición, como sobre todo, bueno, pues toda la corrupción policial que gira en torno a la heroína. Con Las Abogadas lo que queríamos era enseñar eso, pero a la vez también entretener a la audiencia. ¿Cómo? Con un drama legal, porque no había dramas legales ahora mismo en España, y nos parecía muy interesante. A mí siempre me encanta lo de protesto, señoría, o lo de que crees que vas a perder el caso y de repente aparece una prueba en el último momento o hay un alegato que te emociona, ¿no? Y ese concepto nos parecía que era muy interesante. Y luego también, por coger este ejemplo de la serie, y no me quiero enrollar, Tirso, no quiero que me cortes, a mí me parecía muy interesante también mostrar a la juventud. En la serie vemos a 4 abogadas jóvenes, y yo, por lo menos, que ya tengo 44 años, me encanta ver los sueños que tiene la juventud y la energía que tiene la juventud. Estaba viendo ayer la serie Normal People, donde ves que entran en la universidad y le está dando un panfleto de un nazi que va a debatir, y ya empiezan ese concepto, esa vitalidad, esa energía, esos sueños que tiene la juventud, creo que son muy bonitos. Que hemos hecho otra serie que tenemos ahora en emisión, Detective Touré. Ahí lo que hacemos es una serie autoconclusiva, es decir, los episodios empiezan y acaban los casos concretos, de forma que te puedes perder un capítulo sin perderte la serie, que eso nos parecía que era interesante para no demandarle demasiada fidelidad a la audiencia. Y ahí lo que hemos hecho ha sido tener a un personaje racializado como protagonista, que era un hito que no había ocurrido jamás en la historia de la televisión de este país, tener a un protagonista negro en una serie. Lo hemos tenido muy puntualmente en alguna película, como Las cartas de Alou, de Moncho Armendáriz y alguna más, pero no lo habíamos tenido en series. Creo que es importante que mostremos esa pluralidad, y en ese sentido esa serie la hemos rodado en Euskadi, en País Vasco, está basada en unas novelas en euskera muy importantes, y también nos parecía que era interesante mostrar el típico drama de detectives, la típica serie de detectives que a todos yo creo que nos gusta, porque Agatha Christie sigue funcionando, y esto de las pistas y de investigar, y el policía estilo Colombo que te resuelve el caso, pero dándole una vuelta, bueno, yo creo que de tuerca. Detective Touré es un ejemplo perfecto de lo que yo entiendo que debería ser una serie de la televisión pública, a una comercialidad con calidad, y encima os han acompañado unas buenas audiencias, con lo cual yo te felicito porque es un ejemplo fantástico, ¿no? Sandra, te hiciste muy popular para el gran público a través de un papel en El secreto de Puente Viejo. Sí. Estuviste 9 años. 8 años y medio. Vale, entonces mi primera pregunta es: ¿cómo se hace para no perder la ilusión interpretando un mismo personaje durante casi 9 años? Diría que el compromiso personal, social, sobre tu trabajo, ¿no? Y ese compromiso es lo que te hace levantarte a las 5 de la mañana todos los días, trabajar unas cuantas horas hasta las 7 de la tarde, y aprenderte muchísimos guiones, ¿no? Y respetar cada secuencia, cada plano y cada compañero que pasa a tu lado, ¿no? Creo que el compromiso es súper importante en esta profesión. Yo llevo compaginando mi carrera como actriz con la producción y con la creación desde los inicios, desde que tenía 18 años, tengo 39. Y
y me ha hecho crecer, ¿no? Crecer y ser comprometida con lo que soy, con lo que quiero y con lo que quiero que también emocione al público. Y aprovecho para preguntarte, porque es verdad que últimamente has intensificado tu labor como productora a través de la productora valenciana Bennywood. ¿Eso puede ayudar o puede ser o lo contrario? Es decir, ¿puede ser que desde la industria te vean más como productora que como actriz? ¿Tú crees que eso es una ayuda o puede ser una pega? Creo que para mí, a nivel personal, siempre he creído que era muy positivo darle valor a cada departamento, saber gestionar un equipo grande, saber trabajar en equipo, me parece que es esencial para poder sacar adelante un proyecto. Creo que me daba la posibilidad de crecer en todos los aspectos y en todas las aristas. Sí que creo que nosotros nos hemos ido acostumbrando en los últimos años y de ahí a que también yo me haya pronunciado, ¿no? Durante el inicio de mi carrera, evidentemente, yo tenía la boca, lo decía con la boca pequeña, porque parecía que generaras competencia, ¿no? Hacia otras productoras, y no es así. Yo creo que como artistas nos añade un valor y como creadores un valor y creo que ese valor luego se nota en un set, porque lo que nosotros vemos de cara a la galería es el montaje final de un proceso larguísimo de un equipo que se desvive, ¿no? por llegar al público. Y creo que el trabajo en set es el eterno olvidado, ¿no? Porque nadie ve cómo tú trabajas con el resto del equipo y sin lugar a dudas me parece esencial y primordial para hacer un buen casting. José, quería preguntarte, Sandra ha hablado de series diarias, fue protagonista del Secreto de Puente Viejo. ¿Por qué crees que no desaparecen las series diarias? Hace unos años, cuando empezaron las plataformas en España, yo que he desarrollado casi toda mi carrera en series diarias, pues decían, se te va a acabar el trabajo porque viene Netflix, vienen las plataformas y se van a acabar las series diarias. No solo no se han acabado, sino que yo creo que gozan de buena salud. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo porque una serie de prime time, una serie de 6 horas, de 8 horas, ahora mismo todos nos hemos acostumbrado a verlas en la plataforma y vemos el número de capítulos que queremos a la hora que queremos. Y es muy difícil fijar una cita semanal a las 11 de la noche encima, que somos el país que yo creo que tiene el prime time, la hora de prime time más tardía del planeta, ya no te diría de Europa, ¿no? Pero en cambio la serie diaria fija citas a otras horas y te acompaña, ¿no? Yo creo que, igual que hay gente que se echa la siesta con el documental de la 2, yo creo que hay gente que le gusta ponerse una diaria, está ahí, tienen un ritmo sosegado y que te permite, bueno, tú te has enganchado. Yo personalmente, que esto es un poco mi placer culpable, yo estaba enganchado al salir de clase. En mi época universitaria, no me la perdía, no lo confesaba, era un secreto que me guardaba para mí, pero yo me la tragaba y la verdad es que me venía muy bien la hora. Yo estaba en casa, no había ni internet casi si me apuras, o estaba empezando el ADSL y yo me venía perfecto después de comer para echarme la siestecilla, para quedarme a gusto, y creo que en ese sentido no compite en las horas de prime time donde te contraprograman o de repente tienes Champions o de repente estás compitiendo en términos de producción con la serie de Netflix. Tú estás a las 4 y pico, a las 5 y pico de la tarde y si consigues fijar cita son muy agradecidas porque de repente tienes ya una hora un público fiel. Luego además son series que a mí me parece increíble cómo se producen, porque hay que rodar más de un capítulo al día, son muchas secuencias diarias, es un engranaje perfecto, pero por ejemplo son muy demandadas en Italia nuestras series. Nosotros hemos tenido guerras de ofertas entre la RAI o Mediaset por series españolas nuestras, incluso, bueno, pues actores y actrices de estas series van por Italia de vacaciones y les reconocen, ¿no? Son series que se venden muy bien internacionalmente y ahora estamos viendo esta tendencia de cómo las plataformas quieren series diarias. Claro, y esa es la siguiente pregunta, ¿no? Televisión Española es sin duda la cadena que en España más apuesta por las series diarias. Actualmente en emisión tienen 3, que es mucho, 3 series diarias en emisión. Sí. Antena 3 tiene una, pero las plataformas han empezado, ¿no? Disney ha estrenado una diaria que se llama Regreso a la Sabina. Puede haber más. ¿Tú crees que van a encontrar su sitio en las plataformas o es difícil? Yo creo que Regreso a las Sabinas lo está haciendo bastante bien en Disney, pero creo que, o sea, mi sensación no es hasta qué punto compensa. Por ejemplo, el modelo de Regreso a las Sabinas, Disney paga el 100% de la serie, paga la serie entera y la hora es muy bien de precio, pero son muchas horas, son 70 capítulos. Entonces al final creo que tiene un coste muy elevado para el retorno de la inversión. Yo creo que el modelo pasa, y creo que nos tenemos que acostumbrar todos, las televisiones y las plataformas, a un modelo colaborativo de la financiación. Por ejemplo, vemos como La que se avecina la estrena Prime Video,
la tiene Prime Video un tiempo X y después, cuando Telecinco lo considere, la emite la serie, ¿no? Creo que lo mismo tenemos que hacer en general con todas las series. Por supuesto, pues Stranger Things solo se verá en Netflix, pero creo que el modelo que nosotros tenemos con Netflix en Valle Salvaje es bueno para todos, porque a Televisión Española le supone el coste de producir esa serie muy barato, y a Netflix también. Al final nos repartimos los costes y no nos canibalizamos las audiencias. El hecho de que Televisión Española emita hoy el capítulo de Valle Salvaje, que mañana va a estar disponible en Netflix, no es malo para Netflix. Nosotros somos incluso un amplificador o le damos promo a esa serie. A mí nadie... Entrevías fue un éxito en Telecinco y número 1 en Netflix en muchísimos países. Creo que al final es compatible, ¿no? Y que no nos pisamos. Entonces, al final, si somos compatibles y hay un público para cada entorno, para el abierto y para la plataforma, ¿por qué tenemos que hacer cada una de nuestras series? Hagamos la misma y reforcemos esa marca. Sí, es un mercado global que también demanda a veces producciones un poco globales y pensadas desde ese punto de vista económico. Voy contigo, Almudena. Hemos dicho, competiste en 4 Juegos Olímpicos con las pruebas más exigentes. ¿Cómo te preparas un casting ahora? Porque quiero decir, no sé si existe un paralelismo o no. Bueno, es que... Por eso me gustaría saber cómo lo enfocas tú, cómo te preparas un casting, porque hay que seguir preparándose y sobre todo, bueno, los actores y las actrices, el 95% de las veces consiguen los papeles a través de un casting. Bueno, primero que como deportista he estado ante un jurado toda mi vida y no siempre he sentido que las notas que me daban estaban a la altura del trabajo que yo había hecho. O sea, he convivido con esa sensación de no valorarte muchas veces, ¿no? Pero me di cuenta en mi etapa deportiva que lo importante para mí era satisfacer al público. O sea, que entendí que había una nueva unidad de medida que era el aplauso del público. Y entonces el motor mío en el deporte era hacer mi gimnasia para el público, innovar, crear. Y ahí descubrí una parte de mí que era la creatividad, gracias a esa necesidad de supervivencia en la élite y de querer gustar más allá de un jurado. Cuando me preparo un casting, siento que tengo ese jurado otra vez y que me van a decir que no. O sea, yo sé que es muy difícil que te den un sí. Y de hecho, lo sabe mi pareja muchas veces cuando llego a casa, que yo ahora me olvido del casting como si no lo hubiera hecho. O sea, la estrategia que yo al menos intento aplicar para no sufrir o para no sentir que lo que he elaborado no ha servido para nada es no quedarme anclada en buscar el sí, ¿no? Pero los nervios de una competición son similares a los nervios de cuando te preparas a un casting o cuando sabes que la prueba está a punto. Lo que ocurre en un casting es que cuando son presenciales tú tienes al director de casting que te dice ¿por qué no me lo enfocas así? Entonces tú modificas y haces lo que el director de casting quiere. El problema es cuando ahora vienen los self-tape, porque no sabes muy bien qué es lo que te están pidiendo y tú haces lo que tú crees que quieren ellos, pero nunca vas a tener... Explicarles. Un self-tape, te dicen grábate tú en casa con tu móvil y me mandas la prueba. Entonces yo no tengo al director para que me diga, mira, has enfocado el personaje de esta manera, pero dale este color, ¿no? O piensa que tal, o te dan alguna indicación que modifica tu trabajo realmente. Entonces, esta devolución no la tenemos ahora. Entonces, es todavía mucho más enigmático y todavía mucho más complicado, ¿no? Hace poco me pasó, nunca me había pasado y me atrevo a contarlo, así un poco por encima, que estoy muy acostumbrada al no. De hecho, de un self-tape, sin ninguna otra prueba más, llegué a rodar una serie, cosa que me parece súper rocambolesco porque digo, ostras, después del self-tape me querrán ver en persona con el actor con el que voy a trabajar. No, a veces te cogen y no hay prueba que valga, ¿sabes? Entonces es todo como muy raro y con el deporte es muy diferente porque todo lo puedes testar, todo lo puedes entrenar muchas veces, puedes repetir mucho y hasta que estás segura, ¿no? O sea, hasta tu 100% de efectividad. Puedes ir a una competición con un 100% de estabilidad. A las pruebas no vas con ningún tipo de certeza. Entonces, sí, pero por otro lado también tú tienes la prueba cada 4 años, ¿no? De sí, gimnasia. en 90 segundos me lo juego todo. Eso te iba a decir. Y un casting dices, bueno, no me ha salido la self-tape bien, pero me... No, y de hecho, en una serie, en La Diaria, estuve en Puente Viejo también, ahí aprendí mucho a decir, Almu, confórmate con lo que has hecho porque bastante has hecho. Quiero decir, que salvas la escena porque no hay tiempo para trabajarla. Entonces, lo que ha hecho la interpretación es aceptar que no todo se puede ensayar todas las veces que tú quieres, ¿no? Pero a lo que iba a la anécdota, tuve una prueba para una serie, no contaré la otra parte para no tirarme piedras en la profesión, que no estoy en ese momento de crear enemigos, pero llegué a la prueba, era una prueba para una serie de un centro de alto rendimiento.
¿De un centro? De alto rendimiento. Y era para la directora del centro, una directora que después de 20 años se iba a hacer con el centro de alto rendimiento. Y hostia, hace 20 años que yo fui deportista en un centro de alto rendimiento, y, o sea, más conocimiento que puedo tener yo de un centro de alto rendimiento, y además incluso en la propia separata modifiqué cosas que consideraba que ahora las actualizaba, ¿no? Y salí de aquella prueba porque además el director de casting se quitó los cascos y dijo, hostia, está de puta madre, está súper... Me fui a casa, era la primera vez que me iba diciendo, esto es para mí, ¿no? La única vez en mi vida, desde el año 2011, que siento que una prueba era para mí. Claro, no decían nada, no decían, y ya llega la última llamada que dice, no, te has caído, ¿no? O sea, era la primera vez que digo, pero si no me dan este papel... ¿Cuál me van a dar? ¿Cuál me van a dar? Bueno, pues te llegará otro que es el que menos... Pero escucha, imagino. mi justificación fue, no te han cogido porque es evidente que tú eres del mundo, ¿no? O sea, mira mi cabeza para justificar que no me habían cogido. Bueno, pues al poco tiempo salió la noticia de que habían cogido a una exdeportista que no había sido actriz, ¿no? Para esa serie, ¿no? Y digo, ostras, ni siquiera el argumento que me había dado yo. Entonces yo convivo con esta incertidumbre, o sea, mi propósito es entender que no hay nada escrito, que nada va a ser lo que tú crees, que aunque te lo hayan contado compañeros de profesión, hasta que no lo vives, dices, vale, es esta la mandanga que tengo que asumir, y dices, venga, pues a partir de aquí, pues llegará lo que tenga que llegar, igual lo menos pensado, ¿no? Es una profesión ingrata, es maravillosa la profesión de actor, pero es muy dura, más dura de lo que se cree desde fuera. Y Sandra, tú tienes mucha experiencia, pero ¿qué podemos decir a los actores y a las actrices que empiezan ahora? O sea, ¿qué se les puede decir para animarles, pero siendo realistas? Pues, a ver, yo no me atrevo a decirle a nadie personalmente lo que tiene que hacer, pero a lo mejor mi reflexión en los últimos años es ser muy honesto con la autenticidad de cada uno. Porque muchas veces te vas al resultado o vas a lo que aparentemente quieren de ti, ¿no? O a lo mejor aparece un actor de moda, una actriz de moda, o un actor, una actriz que tiene unas herramientas que están funcionando y tú crees que tienes que adoptar esas herramientas. No, lo interesante es el proceso creativo, como al final te das cuenta que todos los departamentos tienen ese proceso creativo, y no olvidarte, no saltarte tu proceso creativo de realmente conocer tus herramientas y cuál es tu carácter diferenciador. Eso es súper importante, ¿no? Si no, tengo la sensación de que hay un momento, a mí me ocurrió, hay un momento en el que a lo mejor pierdes la perspectiva de lo que tú puedes aportar a un proyecto. Y aunque te digan que no, da igual, llegará el proyecto en el que tu aportación valga. Y ahí es donde tienes que estar. Porque a mí un maestro me dijo hace muchos años, tienes que ir donde te quieran. Y es verdad, porque te hace muchísimo más feliz en todos los procesos. Te hablo desde producción, dirección, producción ejecutiva, arte, como actriz. Creo que se trata de la autenticidad, y cuanto más auténtico eres, creo que mejor, o al menos es más sano, ¿sabes? El proceso es mucho más sano. Te quiero preguntar, bueno, a todos un poco, algo que es lo antiauténtico, pero ¿creéis que directores de casting o productores toman en cuenta el número de seguidores que una actriz o un actor tienen en redes sociales para ofrecerles un papel? ¿Creéis que se tiene en cuenta eso, que hemos llegado a eso? Bueno, hubo un momento que sí que se tuvo en cuenta, pero yo creo que también es como las burbujas, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Son como pequeñas burbujitas que al final, con el tiempo, que dice que el tiempo pues lo pone todo en su lugar, van explotando, ¿no? Y en este caso creo que sí que hubo ese boom, sí que hubo esa burbuja, pero luego lo que estamos hablando, ¿no? Que luego está el trabajo de campo, el cómo trabajas, el cómo estás en set, en si sumas o no sumas, ya no solo por audiencia, sino por tu calidad como compañero. Yo creo que eso desapareció. Creo que también no nos olvidemos que esto es una industria y que evidentemente cuenta un físico, pero también depende qué personaje necesita un físico o no, o depende qué apuesta haga, ¿no? Pues las cadenas en general. También se va a buscar lo de los perfiles. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con el mundo perfil. Creo que los actores tenemos herramientas. Y también lo aplico yo cuando producimos, ¿no? Me fijo más en las herramientas actorales que pueda tener un actor o una actriz en el proceso de casting, que es un proceso muy difícil, muy difícil, y no es solo ver que el actor vaya al resultado, sino ver qué herramientas, es decir, yo qué ojo clínico tengo para ver qué herramientas tiene ese artista. Y yendo al grano en el proceso de casting, ¿tú eres partidaria de
cuando tienes que presentarte a un casting, ir caracterizada como el personaje, para hacer la prueba ya caracterizada, vestida, preparada como el personaje, o no? Digo, porque he oído opiniones para todos los gustos. Bueno, yo creo que hay que ser inteligente y depende del tipo de proyecto al que optes, ¿no? Creo que el personaje te ayuda porque a lo mejor lo construyes de fuera adentro y vas armando ese personaje. Y también hay veces que hay un proyecto que si tú lo das un poquito más en bandeja o está más alejado a lo mejor de tu fisionomía, ayuda también a que ese ojo, ¿no?, que nos observa también como que lo vea un poco más masticado. No creo en el disfraz, creo en que esa propuesta, yo hablo más como de propuesta, que esa propuesta realmente se sostenga con la entraña, ¿no? Ahí es donde voy a ver que sí que me suma el ir a lo mejor un poco más colocada, ¿no? Sé que el cuero me va a dar dureza, sé que a lo mejor el pelo recogido me va a dar más madurez, sé que son ciertas aristas, ciertas herramientas que al final son herramientas actorales. Es que nosotros trabajamos con todo, no solo con esto. Y luego, José, te quería preguntar, desde el punto de vista de Televisión Española, hablando de actores y de actrices, no se puede decir nombres, pero como cadena, ¿tú crees que las cadenas tienen testadas qué actrices o actores les funcionan mejor o peor? ¿O depende del producto, depende de la serie? Yo creo que en ese sentido nunca dejamos de sorprendernos. Yo, al hilo de la pregunta que decías antes de lo de los seguidores y tal en las redes, yo confieso haberlo mirado. Porque al final, bueno, la serie, los únicos que están delante de la cámara son los actores. Nadie va a ver una serie por el director o por el director de foto o por el guionista. Y al final son los que defienden la serie, son los actores, y estamos todos los demás tomando decisiones y detrás para que contemos una mentira de la mejor manera y que todo el mundo se la crea. Pero creo que al final eso no funciona. Yo, más que nada, cuando hemos tenido dudas entre dos actores, me acuerdo ahora con una serie, teníamos dudas entre dos actores de un perfil muy parecido, de edad, los dos muy conocidos, y comprobamos un poco por ver a nivel redes sociales, pero es que eso no significa luego nada. Y al final yo creo que de lo que se trata es de que la serie funcione bien y de que el actor sea el correcto para ese papel. Sí es cierto que, por ejemplo, con La Ley del Mar, que teníamos a Luis Tosar y Blanca Portillo, a mí me sorprendió toda la prensa ganada que tienes. Todo el mundo te quiere sacar una foto, todo el mundo le... Porque al final venían de hacer Maisabel, que ha habido muy bien en cines, y era la misma pareja repitiendo un año y pico después, y ahí sí lo notamos. Pero creo que en realidad se trata del mejor papel y, por ejemplo, si estás haciendo comedia, no te vale que sean conocidos. Necesitas actores con fuerza cómica. O sea, yo creo que... Al hilo de eso que cuentas, yo, como anécdota, hace unos meses nos propusieron hacer una película sobre un youtuber que tenía como 20 millones de seguidores o por ahí. Entonces viajé a Andorra, que es donde están los youtubers, me entrevisté con él y su razonamiento era, si por cada seguidor que yo tengo, cada uno paga una entrada al cine, esto va a ser un pelotazo. Al final no hicimos la propuesta, no tenía la propuesta, o sea, no tiene nada que ver. No por tener millones de seguidores en YouTube te puedes convertir en estrella de cine, ¿no? Se desechó ese proyecto. Mira, tú ves a Jaime Lorente, que es un actor que ha hecho La Casa de Babel, que ha hecho Mano de Hierro, que trabaja haciendo series de Netflix, estrenó con Milena Smith una película, Tinitina, en cines, con 200 y pico copias en toda España, con un buen lanzamiento, y la película fue un fracaso en taquilla y una de las pelis más vistas de Netflix. Yo creo que incluso hay actores y actrices que ya se les percibe en un entorno concreto, y yo creo que ves a este actor y dices, ¿por qué voy a pagar 10 euros que cuesta una entrada, por lo menos en Madrid, espero que en Almería cuesten menos? Porque voy a pagar este dinero por ver una película cuando me espero 60 días, 50 días y tengo la película en una plataforma que me cuesta lo mismo una suscripción que mensual. Entonces, al final, yo creo que también creemos esto de, no, tienen ya una legión de seguidores y tal, eso no convierte en nada a la hora de pagar una entrada para ver una película o a la hora de tomar tu decisión de ver una serie. Incluso yo creo que es contraproducente. Y yo creo que esta reflexión creo que es muy importante porque al final colocamos el foco en un lugar donde normalmente no está, que es en el guión. Es en crear una buena historia y que todo ese equipo, todos esos departamentos tienen que remar en torno a una historia. En la historia de YouTuber no había historia, ¿eh? Claro.
escribe lo que quieras. Es decir, no había historia. Esto se formaba a través de un youtuber que tenía millones de seguidores, ¿no? Sí, efectivamente, se obviaba esa parte del guión que muchas veces se obvia. Bueno, yo estoy encantado hablando con vosotros, pero si queréis hacer alguna pregunta, porque nos han dicho que a las 8:30 en punto hay que terminar, pues ir preguntando, y si hay alguna pregunta por aquí, anima. Pues yo creo que te oyen, o tenéis micro, o no hace falta. Aquí. Ahí está. Ahí vamos, y así somos escrupulosos con la hora. Yo tengo dos preguntas para José. La primera pregunta es que hablas de una acción colaborativa, ¿no? Al final, bueno, estamos en un mundo y en unos tiempos en los que hay tantísimas cosas y tantas opciones a las que llegar que parece que, bueno, que resulta imposible esa acción colaborativa. Te pongo un ejemplo que es de otra cadena. Se estrena una serie en Netflix que es Café con aroma a mujer, que vino William Levy el año pasado, y es un tremendo éxito. Lo lanzan en Mediaset y resulta un fracaso, pero yo creo que no fue un fracaso, simplemente que los tiempos se medían de otra forma y que el espectador pues tarda en engancharse. ¿Crees que es posible que esa acción colaborativa se vea impedida porque la televisión está constantemente pendiente de esas cifras y esos números que ya no van acordes a lo que es el día a día de las generaciones? Es decir, se pide esa acción colaborativa en una misma plataforma, pero te encuentras que no estamos hablando de cómo va circulando en sí la vida de la propia persona, de sentarte a las 10 de la noche, entender lo que ya hay dentro de la serie. Y bueno, la segunda pregunta, que es un poco diferente, pero que me traslado a mi niñez, hablamos de producción, y yo a veces echo de menos la producción de series infantiles en televisión española. O sea, estás ante una persona que es diferente a tu generación, pero que creció con Sakura, cazadora de cartas. Y ¿Con quién? ¿Con cómo? Sakura, cazadora de cartas. No me acuerdo de esta. Empezó en televisión española, pero lo pusieron en la 2, eso que lo odiaba, y en cifras y letras, por supuesto. Entonces, vale, son dos preguntas un poco ambiguas. Puede que luego se me olvide la segunda, me la recuerdas. La primera, en el caso de Café con aroma de mujer, bueno, hay una cosa que no hemos hablado. Yo creo que las series se tienen que compartir. Creo que hay demasiadas series y que las series tienen una vida útil más allá de unas emisiones concretas durante unas semanas o una puesta a disposición en una plataforma. Yo creo que si Café con aroma de mujer llega a ser al revés, que primero la tiene Telecinco y después la estrena Netflix, a Netflix el estreno en Telecinco le hubiera beneficiado en cuanto a que de repente hay un run con la serie, de repente hay promos de la serie en un canal que al final pasan por él a lo largo de un día 13 millones de personas. De repente a lo mejor tu madre ve Café con aroma de mujer porque es un público más de tele en abierto, porque en la población más mayor todavía tienen ese hábito más conservado, y a lo mejor te comenta, hija, pues he visto una serie que me ha encantado, estoy enganchada, qué guapo William Levy, bla, bla, bla. Luego eso es bueno para Netflix. Al revés, yo creo que matas un poco la serie. Si estamos en un entorno en el que hay que pedirle una fidelidad al espectador, que ya se ha acostumbrado a ver las series, lo que os decía, cuando quiero y el número de episodios que quiero, claro, de repente yo creo que también ya está un poco como te viene un poco manoseada y sobada, ¿no? La clave es el que estrene primero. Yo creo que tiene que ser la tele en abierto. ¿Y qué ocurre también? Que si quieres estrenar tú primero y tener la exclusiva del estreno en una serie, tienes que pagar más. O sea, lo que no puede ser es que pagues lo mismo que la plataforma y que tú la estrenes y que la plataforma le venga después. Pero ahora mismo, con los incentivos fiscales, con esto que te digo de que puede haber distintas ventanas y que podemos alargar la vida de una serie, podemos producir series con un alto valor de producción y con un alto nivel a un precio más o menos razonable. Entonces, el caso este de Café con aroma de mujer, que a nosotros nos ha pasado con Sin Límites, con Parot, con Prime Video y con otras series, nos lleva a la conclusión de que es casi mejor, pues, La Ley del Mar. La estrenamos íntegramente nosotros, después pasa a RTV Play durante 30-45 días, después pasa a Netflix, les funcionará o no, pero creemos que es un modelo donde Netflix se ha beneficiado de nuestro paso, y lo que hace Netflix, como no tiene el estreno, es pagar menos. Respecto a tu segunda pregunta de las series infantiles, más producción de series. Al final, lo que decía antes, una hora de un programa de entretenimiento, de un concurso o de un programa de entrevistas o de estos programas, ¿no?, de entretenimiento en general, cuesta 3 veces menos que una ficción. Se trata de también qué alcance tienes. Una serie infantil sería como hacer una serie de terror. Serían series excluyentes. Va a haber un perfil de la población al que no le va a gustar. Tú vas al cine a ver Gru o a ver Del Revés 2, la película arrasa en taquilla
y están los cines llenos y no para de haber pases, pero son películas que en abierto no funcionan bien, porque al final son excluyentes, porque yo a mi edad me pones de repente una película de estas de Kung Fu Panda y jamás la vería. La va a ver tal vez el entorno más, el target más joven, los chavales, a lo mejor con su abuelo, ¿no? Igual que si pones una peli de miedo, va a haber gente que le dé miedo y diga, quita, quita. No son pelis incluyentes cuando estás tapeando. Unido, ¿no?, estas dos cosas, que el target es muy nicho, que la serie es cara de producir porque es ficción, es delicado. No obstante, hemos hecho esfuerzos. Hemos hecho una serie que estrenamos el año pasado en Clan, que se llama Los Argonautas, con Portocabo, que es la productora de Hierro. Hemos hecho también, ahora estamos cerrando entrar en un proyecto europeo bastante potente. Es una serie que se rueda principalmente en Canarias, en inglés, pero en la que Televisión Española forma parte. Y esto y ya acabo, Tirso, que sé que no quieres que me enrolle, a la financiación colaborativa. En Europa hay mucho dinero para financiar series. Hay los fondos de media, y nosotros no los aprovechamos. Las producciones españolas cogen solo un 2% del total de las subvenciones europeas a las series. Casi todo se lo llevan los franceses, que son más espabilados, todos los países nórdicos que se ponen de acuerdo para ir con coproducciones potentes. Entonces creo que ahí tenemos que buscar nuevas fórmulas para poder hacer series para todos los públicos. Por ejemplo, la producción más independiente sí que, justo lo que estás hablando, ¿no?, en este caso series infantiles, ¿no?, en una televisión generalista, pero por ejemplo la animación también ocurre, ¿no? Yo que produzco cine más independiente o cine pues que a lo mejor los presupuestos no son los que a lo mejor a nivel nacional están acostumbrados y no estamos hablando de películas de 1,5 millones o cosas así. Nosotros ahora, por ejemplo, nos hemos sumergido en animación, ¿no? Yo soy una friki absoluta de la animación, me encanta la animación infantil, no sé, me vuela la cabeza, y justo estamos, por ejemplo, coproduciendo, y ha sido como un poco abrir esa ventana con Movistar, con Francia, y estamos en una coproducción con Tengo IKA. O sea, de repente se ha abierto una ventana ahí, un mundo que yo no había explorado, lo había explorado como consumidora, no como productora. Y para nosotros ha sido una sorpresa, que aún hay muchas ventanas que nosotros desde aquí no estamos investigando, no estamos rascando, y la hay. Y en la producción producción infantil también la tiene que haber. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ahí. Ahora te pasan el micro. ¿Se oye? Sí, se oye bien. Para Almudena, bueno, son dos preguntas rápidas. Bueno, la primera, más que una pregunta, es un reconocimiento, por así decirlo, da que, bueno, has hablado de, bueno, tema de cine, deporte y tal, pero quisiera también destacar un poquito es que no me acuerdo ahora, me parece que se llamaba Olimpia, la serie de libros que llevas escritos, no me acuerdo cuándo fue la fecha en la que empezaste a escribirlo. Por un lado, que también está bastante a reseñar, ya que es muy importante para que sobre todo la gente joven sepa un poco la trayectoria de la tuya concretamente, para la gente que quiera empezar y tal. Y eso la verdad que también es destacable, aunque no lo hayáis mencionado. Eso por un lado. Y por otro lado, esto ya ha sido una pregunta, y la has comentado antes, pero bueno, yo quisiera preguntártelo un poco más de manera concreta. Quisiera saber si, bueno, cuando tú empezaste en la gimnasia, todavía había una serie de países muy concretos, Rusia, Rumanía, Bulgaria, todo esto, que era como que antes de empezar pareciera que ya estaban las medallas marcadas. Faltaba el orden, pero pareciera que en ese momento, saber si tuviste la sensación como cuando vas a empezar a subir una montaña o tienes bastantes muros, tienes la sensación como decir, joder, aquí no llego yo ni de coña. Quisiera saber si tuviste más o menos esa sensación en algunos momentos, y si luego cuando llegaste al cine tuviste una sensación parecida de, joder, aquí hay unos cuantos que veremos a ver para yo llegar a esto. Quisiera saber si tuviste un poco eso. Está bien traído, porque he sentido algo similar en cuanto a buscar mi sitio. Yo lo que hice como deportista es buscar mi identidad y decir, yo soy especial en esto. Yo creé mis propios elementos. Me daban una décima por crear un rodamiento fuera del campo visual sin manos, y me lo jugaba todo en 90 segundos en el final, en el último segundo. Y yo prefería
hacer eso, impactar al público, que a los jueces, que me iban a dar la 10ª. Y fue mi manera de enseñar mi gimnasia y de mostrarme en ese mundo, ¿no? Y creo que como actriz todavía estoy viendo cuál es mi particularidad, creo que la he medio encontrado. No siempre tienes la posibilidad de exponerla como te gustaría porque al final estás un poco encorsetada a veces en determinados proyectos. De hecho, en la última serie me dijeron, Almu, sé tú, porque hay mucha testosterona, necesitamos luz. Y entonces dije, ¿qué tengo que hacer de mí? Y dije, no, espera, esto es lo que él está pidiéndote, pero ¿qué puedes ofrecer aquí? ¿No? Entonces, sí que creo que hay una parte de que yo veía a las rusas, a las gimnastas más soviéticas, antigua Unión Soviética, que decía, el código de puntuación gira en torno a ellas, no a mí. Cambia cada 4 años en base a las condiciones que hay en la base de ese país y condiciona al resto de los países. Yo sé que tengo una limitación porque nunca voy a ir por delante, ellas van por delante, pero ¿dónde puedo yo acelerar? ¿Qué puedo hacer yo? Claro, ¿qué ha pasado? Que yo llevo 16 años retirada y el día 4 de noviembre hicimos una gala en el BEC con 9.600 personas y todavía el mundo de la rítmica me tiene ahí, 16 años después, y esto no pasa con otras gimnastas. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que he marcado algo diferente. Yo besé un tapiz para retirarme y ahora las gimnastas se retiran besando un tapiz. Entonces, me he quedado con estos detalles, no por el beso, no por el ego sino por el hecho de qué cosas he hecho yo para cambiar mi mundo. Alargar mi carrera deportiva a los 28 cuando era impensable, enfrentarme a una estructura federativa sabiendo que tenía todas las de perder, pero me dio igual. Dije, ¿por qué hago todo esto? Bueno, tengo una vena reivindicativa, creo que viene de mi abuelo, tengo un porqué, pero yo intenté enseñarme a mi mundo de una manera, ¿no? Y me gustaría que esto no se me perdiera en mi carrera como actriz, que las oportunidades no estoy colocada, tengo que ganármelas, tengo que pelearlas, tengo que exprimir cuando me llega algo y pasa por entender que yo me he sentido competente después de 21 años. O sea, no va a ser menos en mi carrera como actriz, soy bastante realista. Y te agradezco lo de Olimpia porque es una serie que presenté para que fuera una serie audiovisual y bueno, no, me la quedo, bueno. Pero que estoy muy contenta porque sé que ha sido la lectura de la mesa de noche de muchos niños y niñas y han encontrado unos personajes que hablan de lo que a ellos les pasa y 16 años después, incluso yo los empecé a escribir en 2014, me han venido gimnastas de ahora de 16 que dicen, joder, ahora entiendo aquello que me contaste y gracias a lo que leí he afrontado lo que me ha pasado de otra manera, ¿no? Claro. Entonces... más oscura. Claro, yo lo que siempre, de hecho, todo lo que nace de mí como creadora, yo me alimento de toda la parte que yo estoy aprendiendo como actriz para mi mundo. O sea, yo estoy extrapolando la gimnasia a la interpretación y la interpretación a la gimnasia. Es que está todo muy engarzado y yo, si llego a haber descubierto el mundo de la interpretación antes, creo que hubiera hecho muchas más cosas. Y yo creo que es lo que estoy trasladando al deporte y lo que me estoy llevando del deporte a la interpretación es todo lo ganado. Entonces, es súper apasionante. Cuando descubres qué tienes para ofrecer y lo cuidas, puedes llegar a tocar cosas que nunca te hubieras planteado. Y creo que es algo que tenemos que cuidar cuando vienes de otra profesión al audiovisual. Saber qué es lo que traes. Almudena es súper auténtica y súper modesta y por eso no quiere decir que estamos preparando un documental sobre Almudena Cid que se podrá ver el año que viene y ojalá podamos estrenarlo aquí en el Festival de Cine y Televisión de Almería. Por eso ella es muy reservada para eso, pero la verdad es que su historia bien merece ese documental que estamos ya preparando. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta para hacer algo? ¿No? ¿Queréis añadir algo más? Yo he estado muy a gusto, una horita. Sandra, José, Almudena. Yo no, encantado de estar encantada de estar aquí. Pues nada, pues damos las gracias a FICAL por invitarnos y por dar voz a los verdaderos protagonistas de la industria audiovisual, que es de la que se nutre el cine y la televisión en nuestro país. Muchas gracias.